por ese huequito, yo decía, por aquí, Señor, que te voy a hablar. Y yo sé que el único que me puede levantar de aquí eres tú. Y recuerdo que le dije, si tú me levantas de acá, de esta cama, yo voy a ser un adorador para ti. Porque ya mi sueño de ser beisbolista, dije, ya, se acabó. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CJ Podcast. Bienvenido, obviamente, mi amigo Anderson. Muchos lo conocen como Rambo Cristiano, pero hoy voy a hablar con Anderson. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué hubo, pues, parce? El país ahí, de República Dominicana, mi gente. Sí, bien, bien agradecido. Primeramente, darle las gracias a la gente linda de CJ Radio y también a ti, Santi, por todo el apoyo que nos han brindado siempre. Para mí es un privilegio estar en Medellín. Es una tierra que desde hace muchos años, sé que no solamente yo, sino que muchos de los exponentes urbanos de todos los lugares, es una tierra que le desearían estar acá. Y sobre todo aquí en Colombia, que es una tierra que me ha dado tanto amor, me ha dado tanto y con los cuales me siento bastante agradecido. No, gracias a ti por aceptar. De verdad que es un privilegio. Y obviamente no se nos había dado la oportunidad de hacer este podcast. Llevamos como un año más o menos tratando de lograrlo, pero hoy Dios lo alineó, lo hablábamos ahorita fuera de cámaras, y Dios es bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Y yo quiero arrancar con algo. Resulta que tú te lesionas jugando béisbol. Sí. ¿Cómo afrontas tú esa primer crisis emocional? Wow, realmente volver a esos recuerdos es quizás ir a uno de los momentos más dolorosos en mi vida y también uno de los momentos más frustrantes. Creo que todos quizás antes de venir al Señor o estando en el Señor tenemos sueños. Y desde pequeño en Dominicana, todo el que sabe de este país, nosotros nos encanta el béisbol. Es algo que llevamos en la sangre, es como el merengue, la bachata. Es algo que está en nuestro ADN. Y pues yo desde niño soñaba con ser un jugador de béisbol. Me acostaba con la ropa del béisbol, con el guante, la pelota, todo. Y mis mayores héroes eran peloteros dominicanos, Manny Ramírez, David Ortiz, Pedro Martínez. Y recuerdo ese día, porque fue una tarde, ya cayendo la noche, un chico de mi iglesia, estábamos bateando BP, se le llama eso, y yo estaba pichándole algunas bolas. Es un tipo que es un ronero, cuarto bate. Ese fue el pana que me dio un lineazo, como decimos nosotros, en mi rodilla derecha. Recuerdo caer al piso con el dolor más terrible que he experimentado hasta el momento, y me tocó llegar caminando a mi casa, porque mis amigos pensaban que yo estaba como en chelcha, pero me tocó llegar a la casa, acostarme calladito, porque mi mamá siempre ha sido conmigo como, ¿te entiendes? Aunque me ama bastante, pero realmente hoy en día yo soy Rambo Cristiano y soy todo lo que soy hoy en día porque mi mamá realmente dedicó tiempo a formarnos. Y llego a casa y estoy ahí en ese proceso tan doloroso. No le digo nada a mi mamá, me acuesto hasta sin cenar, pero en la madrugada no pude más. La rodilla estaba así como un balón de fútbol. Uf. Y tuvimos que arrancar para el médico. Recuerdo que llegamos al médico. El doctor ni me preguntó qué me pasó, porque ya sabía más o menos. Y me dijo, ¿de dónde eres? Yo le digo, yo soy de Jacagua, que es la comunidad donde yo vengo, en Santiago de los Caballeros, en República. Y me dijo, no, a usted hay que intervenirlo. Me sacaron líquido de la rodilla con una aguja, la aguja más grande que yo he visto en mi vida, era algo enorme. Y me sacaron como 2 ampollas de esa aguja. Y eso fue un proceso ya como de 2 meses y pico, donde yo no me podía levantar de esa cama, donde mi hermana me tenía que bañar y no iba al colegio. Y lo único que pensaba era en el béisbol. Pensaba en que ya todos mis sueños se habían derrumbado, porque era en la propia edad donde uno empieza a que los scouts, como le dicen allá, empiezan a ver tu talento y te pueden firmar. Y yo decía, mi proceso de recuperación va a ser largo, voy a tener que empezar nuevamente. Para la posición que yo jugaba debía de ser muy rápido y ya tenía una rodilla lesionada. ¿Y qué?
me frustré. Recuerdo estando en esa cama que me tocaba quedarme solo porque mi hermana y mi hermano se iban al colegio, mi papá y mi mamá estaban trabajando, y yo siempre veía un huequito que había en el techo donde entraba un rayito de luz. Y por ese huequito yo decía, por aquí, Señor, que te voy a hablar. Y yo sé que el único que me puede levantar de aquí eres tú. Y recuerdo que le dije, si tú me levantas de acá, de esta cama, yo voy a ser un adorador para ti. Porque ya mi sueño de ser beisbolista, dije, ya se acabó. ¿Ahora qué? ¿Qué yo voy a hacer? Te voy a hacer ahí una, como siempre le digo yo a la gente, qué pena, hay que... Esto para todos los que están escuchando es muy valioso porque yo te lo decía al comienzo, no quería hacerte ese preámbulo antes y viene lo siguiente, cuando tú entras a ser beisbolista, tú lo haces con el sueño de cambiar el entorno de tu familia. Claro, claro. Económico en todos los aspectos y era la visualización. Entonces, Sí. por eso lo que tú dices, ahora todo lo que habías anhelado de niño, lo que te decías, yo creo que esto, sé que soy bueno para esto, Sí. pero es algo que se sale de las manos. Porque uno dice, ya ahí ya no... Sí, realmente no estaba en mis manos y creo que es uno de esos desiertos que Dios nos lleva para después llevarnos a una tierra prometida, pero que uno no entiende. ¿Tú entiendes? ¿Qué edad tenías tú en ese Yo entonces? tenía 16 años y medio, promedio, por ahí. Y sí, era mi sueño. Recuerdo que, por eso te dije que se veía un huequito que entraba con la luz, porque esa casa era de zinc. ¿Te entiendes? Y mis paredes eran una casa totalmente de madera. ¿Te entiendes? Una casa normal, de una familia pobre. ¿Te entiendes? Pero donde Dios tenía un propósito en ese lugar. Y recuerdo con tanta emoción ese lugar y con tantos sueños que pasé ahí. Ahí fue donde empecé a escribir mis primeras canciones. Luego de ese evento, de que le dije, Señor, si me levantas de aquí voy a ser un adorador para ti. Y el Señor empezó a poner letras en mi corazón. Por eso siempre me preguntan, Rambo, tú vienes de cantar música en la calle, de tener un sueño de ser cantante. Yo nunca tuve un sueño de ser cantante. El único sueño que quizás en un momento tuve era de ser pelotero, para ayudar a mi familia, para comprar una casa a la doña, como decimos nosotros. Sí, claro. Vamos a comprar una casa a la doña, vamos a poner a mi papá bacano. Gente que se han sacrificado, que mi mamá trabajaba en una zona franca y la gente que sabe en Dominicana que es una zona franca sabe que es lo que es. Mi mamá, luego de salir de ese trabajo, duró años enferma. Y eran secuelas de eso que pasaba donde ella trabajaba. Y todo eso yo lo veía porque desde ese tiempo yo me levantaba con ella a llevarla a tomar un transporte. Porque era muy temprano que se levantaba a las 5 de la mañana. Y desde ese momento no me he podido volver a levantar más tarde de esa hora nunca. Porque me acostumbré. Y yo decía, wow, yo veía el sacrificio de mi mamá. Yo, por el sacrificio de mi mamá, empezamos a estudiar en un colegio. Pero como niños becados. Tampoco era que era porque podíamos pagar el colegio. Y eso fue lo que me obligó a mí realmente a llegar a la iglesia. Porque tenía que ir a esas actividades de la iglesia, pero no porque quizás quería. Era para que no me quitaran la beca y me sacaran de la escuela. Entonces, allí es donde empiezan a hablarle a nosotros de Jesucristo. Pero realmente no iba por escuchar de Cristo, ni porque mi papá me había hablado del Señor, ni nada de eso. Pero creo que Dios utiliza todos los eventos en nuestras vidas para enseñarnos algo. ¿Cómo llega Dios a tu vida? En ese momento, creo que yo había escuchado mucho de Dios como niño en todas esas escuelas dominicales donde no me aguantaban. ¿Te entiendes? Los profesores decían, ¿qué vamos a hacer con Rambo? Los profesores de colegio decían, ¿y este muchacho qué? Mi mamá de 5 días de la semana, a veces tenía, de esos días de trabajo que te digo, tenía que perder ese día, casi a veces 3, hasta que me dijo, ya no podemos más. Mi tía, que fue la que realmente me llevó a la iglesia, ella me decía ahí llorando, Rambo, ¿qué vamos a hacer contigo? Cambia, ya no podemos más. El director le dio los papeles del colegio a mi mamá. La próxima vez que venga a esta oficina se va, y ya. Para que lo sepa. Ya no, ¿qué? ¿Cuántos días más tú vas a perder de trabajo por este que no quiere hacer caso? Y el evento de la cama me hizo volver al Señor, del que había escuchado. Yo dije, si hay un Señor que abrió mares, si hay un Señor que ha hecho cosas maravillosas,
Yo quiero que tú, Señor, me levantes de acá. Yo te prometo que si tú me levantas de aquí, yo voy a ser un adorador para ti. Y bro, el Señor cumplió su palabra. Y que me vean acá en cualquier lugar del mundo es yo cumpliendo la palabra que le dé al Señor. Y cumpliendo con ese llamado también que nos ha hecho a todos como cristianos. Porque no en ese momento entendí cuál era mi llamado, cuál era mi propósito de vida. Pero sí al transitar, ahí camellando, como dicen acá, me he podido encontrar con un Jesús real y que me ha puesto una misión bastante grande en mi mano, así como a todos los que nos están escuchando. Y sé que todo el mundo la tiene clara. Lo que pasa es que a veces nos toca ser valientes, como dice Josué 1:9, y así vamos a poder a Dios a donde quiera que nosotros vayamos. Muy cierto. Es inevitable no profundizar en algo de tus comienzos y de tu historia. Sí. Cuando tú decides ser un adorador y ver la realidad, Sí. porque tú decías, Santi, vengo de una casa que obviamente con gratitud, pero un entorno a veces hostil, Sí. donde no hay mucha economía, y tú dices, ahora cambio el sueño. ¿Cómo empiezas tú a proyectar y a decir, en algún momento esto va a cambiar? En algún momento esto yo creo, o sea, ¿qué era lo que...? Porque obviamente uno dice, vas, te empiezas a recuperar, pero es como que tú en un momento a otro me dices a mí, yo vengo de hacer entrevistas, y de un momento a otro dices, no, pero ahora tienes que ir y vas a cambiar tu profesión por otra, y te vas a encajar, y vas a tener que, como dicen por ahí, volver a empezar, descubrirte, saber si realmente tienes el talento, encontrarte con todo ese tipo y de decir, aunque yo le ore eso a Dios, de pronto ya siento que quiero buscar otras opciones, pero vuelvo Dios y trata conmigo. ¿Cómo fue eso? Tú sabes que todos los principios son difíciles, eso no es cliché, eso es así. Es real. Y fue un proceso en el cual desde el principio yo lo que le he orado al Señor, siempre lo decía allá afuera ahorita mientras hablábamos, Dios, rodéame de personas que puedan potencializar esto que yo estoy haciendo, pero sobre todas las cosas, siempre había leído la historia de David y de Saúl. Pon tu gracia en mí, Señor. Que seas tú que me lleve. Yo nunca, como ministerio, he dependido de los recursos, del talento. Yo creo que yo he sido un joven que le he creído al Señor desde cero, desde ese día. Yo sabía que el Señor me iba a levantar de esa cama. Y quizás no sabía todo esto que está pasando con Rambo Cristiano hoy en día, pero sí tenía fe. Sí tenía fe. Y recuerdo aún estando en ese proceso de recuperación, ver una entrevista de un canadiense que estaba en Dominicana, que se llama Maximay. Esa persona en mi vida ministerial, en mi vida propia, como Anderson y como Rambo Cristiano, Dios la puso ahí para marcarme la vida para siempre. Y él estaba en un programa de televisión con un artista, siempre se ha caracterizado por ayudar. Y tenía un movimiento llamado We Are Family Clan. Y pues allí me dieron cabida. Y We Are Family Clan, como su nombre lo dice, se convirtió en una familia para mí. Empecé a ver a chicos no cristianos, porque ninguno eran cristianos. El único que llegó cristiano ahí fue Rambo. Y recuerdo que lo único que tenía era una mascota o un cuaderno, porque siempre acá cuando digo mascota la gente cree que es un perrito Un que yo animal, tenía. claro. Tenía un cuaderno y ese cuaderno empecé a llenarlo de letras. Pero no tenía música, no tenía una pista, no tenía un estudio de grabación, no sabía dónde empezar, no sabía dónde ir. Y él dijo, los chicos que tengan talento, que tengan letras sanas, que vengan a mi casa, yo quiero apoyarlos. Yo dije, Señor, ¿y esto qué? Agarré ese número y me fui. No le dije a nadie en mi casa, no le dije a nadie en mi iglesia y llegué allí. Sentado en una sala con más de 20 cantantes seculares. Un chamaquito que casi no había salido de Jacagua, que es como un lugar aparte en la ciudad donde yo vengo. Me sentía como friqueado, como decimos en Dominicana, como nervioso, que yo aquí, Señor, tú de verdad me estás mandando para acá. Pero hoy, que 13 años después, puedo decir que Dios me envió a ese lugar. ¿Para qué? Para capacitar mi talento. Para que yo aprendiera técnica con cada uno de esa gente que estaba ahí. Y sobre todas las cosas, para conocer personas
que aunque no directamente están en una iglesia todos los días, también aman al Señor. Y pues Mike se convirtió en ese maestro, en ese sensei para mí. Pero espera, ahí hay algo muy valioso. Tú llegas allá, Sí. está Mike. ¿Cómo fue ese primer impacto cuando te conoció? O sea, que porque tú ibas ahí ya te me ibas a saltar. Y yo creo que eso es de lo que la gente dice, porque tú me estás diciendo, Santi, salgo con un cuaderno, Ajá. mis notas, ilusiones, no sé ni qué iba a pasar, si me iban a rechazar. Pero cómo se da el encuentro y que tú dices, Santi, entre tanta gente Dios hizo esto acá. Sí, recuerdo que yo llegué caminando a esa casa, me perdí porque era un barrio grandísimo, pero llegué a esa casa y cuando llegué, él siempre dice, el Rambo llegó aquí con un flow palomísimo, en Dominicana es como pariguayo, es como cuando tú eres medio bobo. Yo no había salido, no tenía flow ni siquiera de artista ni nada. Llegué allí y él dijo, ¿qué tú tienes? Y recuerdo que saqué uno de esos cuadernos porque siempre andaba con una mochila, porque yo escribía en cada lugar, Santi, eso sí. Yo estaba en una mata de mango y escribía. A veces yo iba en la moto y yo iba rapeando. Me llegaba una idea y yo me paraba. Todavía me pasa. A veces estoy en un avión, o, estoy en la habitación. A veces estoy con algunos panas. Sandrita, pásame el teléfono. Y recuerdo que él me dijo, ¿qué tiene? Yo digo, solamente tengo esta letra. Y hizo así. Recuerdo mi primer regalo que yo me quedé así, asombrado. Fue que me dijo, hay un CD de pistas, como con 200 pistas. La que te guste, tú la coges para ti. Y me dijo, cántame lo que tienes. Y yo cantándole cada una de las canciones, cántame otra. ¿Qué pasa? Que Mai venía de la iglesia. Y cada una de esas letras, él siempre ha dicho, las letras tuyas, Rambo, son ráfagas de bendiciones. Desde el principio, ¡pum! Y él lo sintió, pero ninguno de los otros que estaban ahí lo sintieron. Y le dijeron, ese chamaquito no es de nada. Primero, no tiene flow. ¿Te entiendes? Segundo, no, se le ve que no tiene dinero. Tú te vas a poner como una carga más con este muchacho. ¿Te entiendes? Más todos los que están aquí, imagínate. Pero él dijo, no, él tiene algo especial. Y recuerdo que nos reuníamos y él decía, de aquí saldrá una persona que irá al mundo y hablará todo lo que hacíamos aquí en algún momento. Y siempre que decía eso, con mi fe con la que me levanté de la cama, decía, ese voy a ser yo. Y así fue. Fue la primera persona que me llevó a un estudio, que me regaló mi primera pista. Y ellos fueron los que se convirtieron como, quizás en ese momento, como en mis primeros promotores. De todo. Yo recuerdo llegar a un teatro que hay en mi ciudad, que se llama el Centro de la Cultura, a una actividad con ellos. Y eso fue una actividad muy atípica porque era una actividad de modelo. Y él me dijo, tú vas para allá a cantar. Y digo yo, ¿pero qué yo voy a hacer aquí, Mike? ¿Te entiendes? Aquí no hay nadie cristiano, ¿te entiendes? Yo soy Rambo cristiano. Me dijo, en lugares así que tú tienes que estar. Yo llegué allá y canté solamente 2 canciones. Y me dijo, lo más impactante que pasó en este lugar hoy no fue que yo cantara ni que cantaran los otros muchachos, porque los otros muchachos fueron también. Lo más impactante fue que tú pudiste darle un mensaje a todas esas personas que estaban ahí. Y siempre fue así, tú sabes. Will Family Clan se convirtió en mi escuela. Y por eso yo siempre estoy bastante agradecido de Mike. Ha sido una persona que ha estado conmigo desde el día 0 hasta el día de hoy. Y son de esas personas que yo valoro que el Señor haya puesto en mi vida. Es impresionante cada respuesta porque siempre lo conlleva uno a decir lo que te decía ahora. Sí. Mucha gente ha escuchado la música, ha visto los videos de Rambo Cristiano, pero este es Anderson. Sí. El que ha buscado la manera de creerle a Dios, de acercarse a Dios. Y obviamente es innegable no pasar por la siguiente pregunta. ¿Qué te ha mantenido vivo en estos años de trayectoria? Porque yo sé que todo artista tiene comenzar, tú comienzas, llegas a tu primera canción, pero luego vas abriendo panoramas y tú dices, ¡uy, Dios! Es otro escalón más. Y aquí yo creo que vuelve otra frustración. Y dentro de esto, porque hoy yo le digo a la gente, aquí se trata de mostrarle cosas reales a la gente. Sí. Y de personas como tú, genuinas, que dices, Santi, este ha sido mi proceso, esto soy. Y en más de 10 años me ha pasado esto, o algo que tú me puedas compartir, y digas, Santi, creía que era la lesión,
pero después de la lesión vinieron hasta otras frustraciones, ya no solamente, no eran ni físicas, sino al corazón o a la vida. ¿Y qué te mantuvo como que tú dijiste, esto me hizo reaccionar y no perder el rumbo? Bueno, yo creo que desde el principio, desde que yo di esa palabra para el Señor puso en mí como un sentir o una fe inexplicable. Santi, han pasado tantos años, ya quizás más de una década, y han habido momentos difíciles, muchos, pero nunca en mi cabeza ha estado tirar la toalla. Nunca, créeme, sí, hay momentos en los cuales tú dices, yo quiero que esté pasando esto en mi vida, en mi carrera musical, pero era como te decía ahorita, yo no llegué a la música porque yo tenía un sueño de artista primero. A mí Dios me puso algo para cumplir un llamado. Y para mí cumplir un llamado no solamente significa grabar una canción o hacer un video, porque creo que es uno de los errores más grandes que nosotros como ministerios urbanos estamos cometiendo. Y es que si tú no haces un video o haces una canción, tú estás apagado, tú estás roto. Y si vemos las cosas desde ese punto de vista, lo estamos viendo como un secular más. Porque creo que hay más que podemos dar. Más allá que un video, más allá que una canción. Hay mucho más que podemos hacer. Y creo que eso ha sido lo que a mí me ha mantenido de pie. No quizás no pensar en mis sueños, porque tengo sueños como cantante. Sí, quizás uno quiere muchos millones de views. Para personas que creen que, porque yo mencioné una canción, Sí. tus millones de views en YouTube arderán el infierno y YouTube. Yo dije eso, sí, pero no quiero decir con eso que los views estén mal. ¿Te entiendes? Es que los views no te van a llevar al cielo. Los views no van a hacer lo que a nosotros nos reconozcan en el cielo. Eso es lo que yo quiero decir en esa barra, en esa línea. No es que no me importa, me gustan. También me gustan los grandes eventos. ¿Te entiendes? Las grandes tarimas son bacanas, se siente bien, uno se siente full empoderado. Pero tampoco es eso. ¿Te entiendes? Claro. Tampoco es eso. Y por eso quizás mi norte y mi sueño nunca se ha visto frustrado porque cosas no pasen en el momento. Porque he aprendido a ver al Señor en medio del proceso. Y me dice, han habido momentos en los cuales, suponiendo, hubo un momento en el cual yo tenía un reto bastante grande y era lanzar mi segunda producción. Y había una persona que nos estaba apoyando en ese momento y de un momento a otro se quitó. Y nos dejó ese enorme reto a nosotros como equipo. Y recuerdo que me dijo, decide entre la gente tuya y yo, que yo soy el que va a poner la platica, como dicen acá. Y me tocó tomar una decisión difícil. Elegí entre la gente que había estado conmigo desde cero. O elegí a una persona que podía potencializar lo que quizás yo estaba haciendo en ese momento. Y esa decisión me costó. Porque aunque amaba a mi gente, yo decía, cónchale, por acá, ¿te entiendes? Esta gente me pintó que... Y porque obviamente uno dice, con el soporte económico se logran muchas cosas. Claro, porque nosotros sabemos de todo lo que están careciendo muchísimos ministerios hoy. Y es por eso que mucha gente se quita. Que abandono. Santi, mucha gente se ha quitado de la música porque ha sido su sueño el ministerio llegar a ser grande como cantante. Y por eso muchos cantantes se frustran. ¿Por qué? Porque no lancé 7 temas en el año, qué sé yo, que yo no. ¿Te entiendes? Yo voy a trabajar un proyecto en el año y yo me siento bastante agradecido de Dios que pueda hacer eso. Si puedo lanzar 5, bacano también. Sí, uno quiere lanzar mucho más. Pero yo recuerdo una vez en un podcast o una publicación, un live que Redimido hizo y te dijo, si tú puedes lanzar uno en el año y hacerlo bacano, ese. Porque uno cree que de una uno va a poder ser redimido o qué sé yo qué, pero hay gente que tiene 25 años metiendo mano, bro. ¿Te entiendes? Esto es de la noche a la mañana. No hay procesos rápidos. Esto es escalón por escalón. No es porque tú digas mañana y por eso la gente se frustra. ¿Por qué? Porque ve los frutos del otro y los quiere para él. Pero tú no quieres vivir el proceso que el otro vive. Y yo me siento bastante chilling, como mi nueva canción, en mi proceso. ¿Te entiendes? Me ha costado, pero
he aprendido a disfrutar mi proceso. He aprendido a valorar mis frutos. He aprendido a agradecerle a Dios por lo poco y por lo mucho. Porque han habido momentos en los cuales sí, yo aspiro a estar en otro lugar, pero quizás Dios está trabajando algo en mí para que cuando llegue a ese lugar pueda realmente dar lo que el Señor quiere. Porque quizás pueda llegar y ser algo efímero, como cualquier otro más. Pero cuando tú sabes y el Señor sabe que quiere hacer algo en ti, Él te va a procesar, papá. Eso no va a ser de la noche a la mañana, que llegaste, ¡boom! Eres un fenómeno. En la música cristiana pasa muy poco que hay fenómenos. Es que realmente no... ¿Sabes por qué? Porque hay procesos. Usted tiene que camellar. La palabra de Dios dice en Josué 1:9, que es mi versículo favorito, y con eso creo que te respondo la pregunta. Dice que mira que te mando a que te esfuerces y a que seas valiente. Nosotros repetimos ese versículo muchísimo, pero no sabemos lo que significa. Es que te esfuerces y que seas valiente. Es decir, nada va a ser gratis. Y cada paso, cada ladrillo que se ha puesto ha costado muchísimo. Pero hay que ser valiente, hay que esforzarse. Porque Jehová tu Dios ha prometido estar contigo donde quiera que tú vayas. Y yo lo que he entendido es eso. Que a veces yo llego a lugares que yo digo, Señor, que yo hago aquí. Pero yo estoy aquí porque tú has prometido estar conmigo donde quiera que yo vaya. Y yo sé que tú estás conmigo aquí. Una vez me tocó estar en un hospital psiquiátrico. Yo dije, Sandrita, ¿qué buscamos aquí? ¿Qué yo vengo a hacer aquí? ¿Que yo voy a cantar aquí? Porque ¿quién me va a entender? Y al final, vamos. Porque si el Señor nos está llamando para allá, vamos. Yo realmente no sé qué va a pasar aquí. Pero cuando fuimos allá, los doctores se acercaban a Sandrita a decirle, wow, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nunca hemos visto algo que pasara así. Y realmente por ese tipo de cosas, que quizá no todo el mundo lo sabe, porque de ese lugar no podemos sacar imágenes, porque nos lo prohíben. Son cosas que tú te quedas. ¿Y qué pasó aquí? Es que hay algo que es el trabajo de Dios, que por más que tú seas duro rapeando y montándote en una pista y que tenga los mejores tonos, tú no lo vas a hacer. Y en lo espiritual. Entonces, creo que Dios a través del tiempo me ha ido procesando y enseñándome a verlo a Él en cada proceso. Y por eso no he tenido de que un evento, si te soy sincero, te estoy diciendo lo más sincero, no te lo estoy diciendo de que por cliché y por creerme lo más fuerte del mundo. No he sentido un momento que haya dicho, no, me voy a quitar de aquí. Sí han habido momentos en los cuales uno dice, se siente, yo digo, pero si el viento está en contra. Yo recuerdo que andaba con un pana de acá, de Medallo, hace unos días en Bogotá, con Esteban Tape, y él decía una frase que me impactó. Él decía, los aviones no se levantan con el viento a favor, se levantan con el viento en contra. Total. Imagínese, si usted va a levantar vuelo, no es con cosas a favor. Usted va a pasar lucha, la piña se va a poner agria. Eso usted lo debe de saber. Si usted tiene un sueño, las cosas no van a venir y que no, que llegó todo el mundo y que te apoyó, que todos los pastores te abrieron la puerta. Que tú eres lo más bello que Dios tiene. No. Y eso creo que una de las cosas que hoy en día hasta se predican en la iglesia, de que todo va a estar bien. Pero la palabra de Dios dice que en el mundo tú tendrás aflicción. Y si te manda a esforzarte a ser valiente, porque algo tú tienes que hacer. Entonces, no es tan fácil los sueños como se ven. Sí, van a haber momentos duros, pero sepa siempre que en cada proceso que usted esté metido, usted debe depender de Dios, porque no se trata de ti. Porque con talento hay pila de gente allá afuera. Cantantazos hay muchísimos, pero que lo logran son los que son fuertes y los que son valientes. Entonces, creo que eso es como parte del paquete que nosotros tenemos que pasar porque decidimos estar acá, en soñar en el Señor. Y de eso se trata. Cuando tú ves un artista, que muchos hoy en día están cayendo en esa tendencia cristianos, que dicen, prefiero hacer música pero no salir a conciertos. Y prefiero streamings y que me lleguen mis regalías, pero no me quiero incomodar. Y yo creo que ya no quiero luchar ni con iglesias, ni si un pastor, lo hablo por lo que tú decías ahora, si un pastor te abre la puerta o no.
¿Cómo ves tú eso? Y porque sé que conoces varios ejemplos que obviamente yo no voy a mencionar acá por respeto a ellos, Sí. pero ¿cuál es tu percepción en cuanto a ese tipo de artistas? Que son artistas. Son artistas. Pero ¿estás de acuerdo en que digan hago música pero no estoy dispuesto a salirme de mi casa y a no ir a una iglesia? Es que, Santi, yo creo que lo que nosotros, por eso te decía, nosotros portamos algo que la palabra de Dios dice en Romano, que si tú no lo hablas, ¿cómo van a escuchar? El asunto no es que escuchen tu súper talento, es que, con lo que tú hagas la gente le llegue a Jesús. Entonces, si tú estás haciendo música simplemente para buscarte par de pesitos, usted está siendo un artista más. Yo digo una canción: por cada gota de sangre, de aquel sacrificio inigualable, por aquel gesto en el Calvario incalculable, por tomar mi lugar, algo que no hizo nadie, fluye por dentro de mí el espíritu que arde. Soy cristiano antes que rapero, la gloria de Dios es lo primero. Si la esencia de Jesús estás en lo correcto, si no, eres un cantante al igual que el resto. Portador de gracia más que flow, que se sienta su presencia en un show. Que el Espíritu te toque y no yo, si Él lo hizo conmigo, ¿por qué contigo no? Por eso no estoy esperando que me la den. Dios ya me la dio y me siento bien. Auténtico, no soy rehén. Muchos son ateos y otros creen. Se trata de que si tú tienes un llamado y Dios te ha llamado a ti para propagar su palabra a través de la música, no es que, ok, chévere, un súper talento, pero ¿para qué? Para ganar recursos. Sí, tú eres un cantante. Canta, muy bacano, ¿te entiendes? Los likes también. Pero la palabra dice que es por su fruto que lo conoceréis. Y yo me siento muy bacano, me siento muy bien cuando nosotros estamos en cualquier escenario. No solamente en super escenarios, pero cuando estamos en cualquier escenario, que nosotros podemos ver a Dios manifestarse a través de lo que hacemos. ¿Sabes por qué, Santi? Porque esos frutos, en algún momento nosotros nos topamos con ellos. Nosotros fuimos a una fundación en Bogotá y estaba una mamá con su niño allí. Todas las familias estaban allí, pero esa familia se acercó al Señor por lo que Dios nos permitió hacer ese día en esa fundación. Y recuerdo luego el chico llamar a Sandrita y decirle: yo quiero servir junto con ustedes. Eso mismo que ustedes hicieron en la fundación, yo quiero ir a dar de lo que Dios hizo en mí ese día a otras personas, porque sé que así como yo cambié, otros jóvenes pueden cambiar. Y ahora cuando fuimos a Bogotá, el chico fue a la misma fundación de donde él salió a decirle a los otros que él sí pudo, que él estaba viviendo momentos difíciles, pero que él pudo. Entonces, con eso, ¿qué se puede hacer? Ese artista no va a vivir esa experiencia. No va a ver el Espíritu Santo de Dios transformar el corazón de una persona. Porque de eso es que se trata. Porque como artistas, nosotros atraemos la atención hacia nosotros. Como un artista, tú atraes la atención a ti, tú buscas toda la atención. Pero como hijos de Dios, yo atraigo la atención para que el nombre de Cristo sea glorificado. Porque si te vive la movie, al que se exalta será humillado, pero que se humilla será exaltado. Y ahí es donde eso yo no lo negocio con nadie, por más que sea el artista más grande o el que esté empezando. Si ve la manera de otro punto de vista, yo lo veo de esa manera que yo te estoy hablando. Wow. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, me parece increíble porque haces la diferencia entre lo que es alguien que Dios le da vocación, entre lo que alguien le da corazón y Dios le da visión. ¿Cuál fue la visión que Dios te regaló a ti? Bueno, yo creo que Dios ha ido expandiendo esa visión. Porque al principio yo recuerdo que yo le decía, Mike me decía: Rambo, lo que estás haciendo va a llegar a muchos lugares. Y yo le decía: pero ¿cómo así? Si yo vengo de Jacagua, Mike. ¿Te entiendes? Es más, él me decía: en Jacagua va a ser súper conocido. En Santiago de los Caballeros va a ser súper conocido. Dominicana te va a conocer y el mundo va a conocer lo que tú haces.
Y yo decía, este pana está loco. Este pana está loco. ¿Qué es lo que tú me dices, Mike? Visionario. No se lo decía, pero por dentro lo veía demasiado grande. Y cuando la visión es grande, que tú te ves que no la puedes lograr, ahí es donde Dios entra y es capaz de hacer lo imposible posible. Porque que yo estuviera acá sentado hoy en día, para el Rambo que empezó en ese tiempo no era posible. En Colombia, en Medellín, en otro país, con un equipo de trabajo enorme, no era posible. Pero empezamos en Jacagua. Hicimos un evento en Jacagua, profundo, para ayudar a unas personas, a un primo, recuerdo. Y bajo lluvia fueron 150 personas. Uf. Para muchas personas eso es poco. Para mí era una multitud. Luego recuerdo que en ese mismo centro de la cultura donde fuimos, hicimos el primer lanzamiento de nuestro primer disco llamado Misión Rescate. Y luego de que salimos del primer evento con Mike, que canté las 2 canciones, él me dijo, algún día tú vas a llenar este teatro. Y yo le dije, ¿tú crees? Esto está grande. Aquí caben 500 gente, Mike. ¿De dónde va a traer yo 500 gente? Y nos metimos en ese reto de hacer el Centro de la Cultura. Antes que nosotros, solamente lo había hecho Redimido cuando estaba en su principio, en Dominicana. Hicimos ese Centro de la Cultura 2 veces y las 2 veces lo llenamos. En los 2 lanzamientos de ambos álbumes. Y la visión empezó a extenderse. Empezaron a llamarnos de diferentes lugares de nuestro país. Y ya no solamente era nuestra ciudad. Luego llegamos aquí a Colombia en el 2015. Fuimos quizás de los primeros ministerios que llegamos acá. Y en ese tiempo se hablaba malísimo de los dominicanos. A donde llegamos. Pero Dios nos permitió venir a hacer luz. Y hoy en día, la visión de lo que estamos haciendo, yo no sé a dónde va a llegar. Pero cada detalle, Dios lo va poniendo. ¿Te entiendes? Y ha sido una visión de que hemos llegado hasta el Amazonas, bro. Bro, yo estaba en el Amazonas cantando con caciques. Música urbana, que un cacique te dé la oportunidad de cantar. ¿Cómo llega Anderson al Amazonas? Bueno, recuerdo que ese año íbamos para México, que fue el año pasado, junto con mi sello discográfico, Shalom Music Inc. Y recuerdo yo, Sandrita, que es mi manager, que es una persona que valoro muchísimo, y una persona que ha entrado a mi vida y también a mi equipo de trabajo para trastornarla, para marcarla. Siempre he amado lo de las misiones. ¿Y qué pasa? Que aparte de yo tener mi flow de rapero, a mí me encantan las misiones también. Y uno de esos lugares que ella quería ir y que teníamos como en común que queríamos hacer era ir al Amazonas. Y como se cancela lo de México, estamos acá en Colombia, ella como empieza a contactar personas de allá y me dice, Rambo, vamos para el Amazonas. Yo recuerdo que yo cumplí años estando aquí y ella me dijo, y nos fuimos luego de mi cumpleaños para allá. Y creo que soy, no sé si el primer rapero que llega al Amazonas, pero sí quizás sea uno de los primeros. Porque cuando llegamos allí no he llegado nadie rapero allá. Y llegamos allá con un pastor muy hermoso que se llama José Mariño, un ministerio de Cali que también se llama Resplandece, y con el ministerio de misiones que Sandra tiene, que se llama Mishpaha. Llegamos allá al Amazonas y ha sido una de las experiencias que más ha marcado mi vida. No porque las personas siempre hablan de África y del Amazonas, sino porque allí los niños andan descalzos. Allí la gente no está pensando quién está primero en tendencia ni quién está primero en Spotify. Allí la gente empezó a sentir el Espíritu Santo de Dios, que sobrepasa cultura, que sobrepasa barreras culturales, muchísimas cosas. Y nos tocaba llegar en lancha, con el sonido en una lancha. Uf, y no lancha, una canoa.
nos tocaba llegar allá. Hacer un concierto para esos todos niños descalzos ahí, con los caciques, como te decía, llevarle un bombón, lo que sea. Para ellos era algo enorme. Nunca pensaron que quizá una persona podría hacer así. Y lo que me impactó de ese viaje es que se cumplió una de las frases que están marcadas en mi corazón. Y es que yo siempre digo, yo quiero ser como Jesús. Quiero ser como Jesús porque donde Jesús llegaba, algo pasaba. Y eso es lo que quiero que pase con lo que es Rambo Cristiano. Que donde Rambo Cristiano llegue, algo pase. Algo en Dios pase. Donde Rambo Cristiano llegue, algo en Dios debe de pasar. La persona que escuche un tema de Rambo, algo en su vida tiene que pasar. Debe sentirse confrontado. Debe sentirse respaldado por la palabra, pero algo debe de pasar en tu vida. Porque si no, soy un cantante al igual que el resto, como te decía ahorita. Y por eso mi experiencia en el Amazonas y en otro lugar que estuve acá en la Guajira colombiana, que son lugares que no todo el mundo va. Pero ya que Dios me dio la posibilidad, el privilegio de estar allí, recuerdo que estando en la Guajira me tocó tener de tarima uno de esos camiones de sal que cargan la sal. Esa fue mi tarima. Y cantar con un chico que cantaba en su idioma, yo en español y él en su idioma. Y me aprendí un par de palabras de esas y empezamos ahí como a hacer algo improvisado. Y yo digo, Señor, tú prometiste las naciones en un momento para mí. Yo te dije, heme aquí, envíame a mí. Y a veces uno lo está viendo, lo está viviendo y uno ni se lo cree, ni se lo imagina. Pero fue una experiencia maravillosa. Así como es cada experiencia de cualquier lugar donde vamos, Dios nos sorprende. Los viajes, el mundo, cambian a las personas y la manera de ver a las personas, de la manera de ver lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Sí. Tú eres un adorador, eso está claro. Como adorador, en estos días, y lo hablábamos ahorita, está pasando el furor de villano antillano. ¿Cuál es tu perspectiva frente a esto? Que ha causado un gran revuelo en este momento como artista. Cuando mejor dicho, que nos vayamos al momento cuando tú viste y tú dijiste, lo estoy viendo en mi celular, ¿qué te decías a ti mismo y cuál es tu percepción? Bueno, si te soy sincero, Santi, desde hace tiempo estoy viendo cómo piedras están hablando. Y el hecho de eso es que muchos de nosotros como cristianos nos hemos quedado callados. Y estamos pensando más en chisme, estamos pensando más en controversia. Hay cosas del mundo que estamos adoptando como cristianos. Y se nos ha olvidado hablar de Cristo, hablar de Jesús. Lo que cambia no es que tú hables de ti. Lo que cambia no es que hagamos 8 podcasts hablando de Rambo Cristiano. ¿Qué? Lo que ha cambiado la historia de la humanidad siempre ha sido Jesucristo, en un antes y un después desde el principio. Entonces, ¿qué sucede? Con Villano Antillano, con Toquicha, con Bad Bunny, son fenómenos que surgen porque es lo que está viviendo la sociedad. La sociedad está como está Villano Antillano. La sociedad está como está Toquicha, lo que canta. Como lo que canta Anuel, de muerte, de calle. Eso es lo que nosotros vemos allá afuera. Y ellos son los héroes de esta generación. Pero hoy nos toca a nosotros como medios, como cantantes, como hijos de Dios, hacer lo que hizo Daniel en Babilonia. Y sin importar que voy en contra de un sistema, llevar una palabra y que sea clara y que sea contundente. No quedarme callado. Dice la palabra de Dios en Daniel que el Señor puso gracia en Daniel. Y Daniel llegó a ser uno de los más altos en ese reino de Babilonia. ¿Y qué era el reino de Babilonia? ¿Se parecerá a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día? ¿Habrán jóvenes como Sadrach, como Mesac, como Abednego, acá, ahora, dispuestos a ser sacrificados por el nombre de Jesucristo?
¿Qué se ha sacrificado hoy en día? Que no me den like, que no me den views, que no me apoyen. Porque por el mensaje que yo porto. Pues no me des like, si no es sincero. No me des views. Pero yo el mensaje de Cristo yo lo voy a hablar. Últimamente se pueden ver hasta muchos artistas seculares dándole más gracias a Dios que los mismos cristianos. Tú escuchas a los cantantes seculares hablar y todo es Dios que lo ha llevado a donde está. Y que reconocen que de pronto no se ha dado que ellos entreguen su vida a Dios, pero no dejan de reconocerlo. ¿Entiende? Entonces, ¿cuántos cristianos vemos fajándose en las redes por el nombre de Jesucristo? Que no sea una controversia por saber que si yo escribí, que si no escribí, eso es basura. Al final eso no va a cambiar a nadie. El secular que nos ve a nosotros en esos chismes, no se acerca a Dios por eso. Se acerca a Dios porque hay restauración, porque hay perdón. Se acerca a Dios porque ha visto en ti un corazón diferente. No porque te ve como el super cantante, porque así esa movie de cantante ellos la viven también. Si tú te la vives, ¿qué tú de diferente le estás dando a ellos? Y de eso se trata, Santi. De que nuestro norte, nuestro enfoque sea Jesús. Y no es que yo sea más espiritual porque esté sentado aquí hoy en día y esté hablando de esa manera, no. Es que así que hay que hablar de manera radical. ¿Qué piensas tú de la gente, de los artistas cristianos que hacen canciones neutras y dicen ser cristianos? Lo que pasa es que en ese sentido yo he entendido que hay una posición que entiende que textualmente debe estar el nombre de Dios en todas las canciones. Y hay otros que creen que no. Y en ambos polos, los dos dicen que están mal. ¿Te entiendes? El que está de este lado dice que este está mal y el que está de aquel lado dice que el otro está mal. Pero yo creo que Dios conoce desde el principio las intenciones de nuestros corazones al momento de hacerlo. Y es la búsqueda y el fruto que tú quieres que tenga lo que tú haces que te va a llevar a dar algo a las demás personas. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. De la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Suponiendo, hay una canción, Hermoso Momento, de, ¿cómo se llama este grupo? Cairo Worship, creo, dominicano. Sí. Y esa canción últimamente ha estado impactando muchas vidas, muchas personas. Menciona el nombre de Dios. Y ha traspasado barreras hasta de los seculares. ¿Cómo tú me dices a mí que esa canción no ha impactado no solamente a los cristianos, sino que ha salido de esa barrera? Pero también ha habido canciones, en el caso de Quédate es el cielo, y de muchas otras personas que no textualmente mencionan el nombre de Dios, pero hablan del amor, y Dios es amor. Hablan de la amistad. Y quizás ahí no mencionaste a Dios, pero todo ese tipo de valores y cosas están en la palabra de Dios. Cuando tú hablas del amor, cuando hablas del servicio, cuando cuentas una historia donde Dios te sacó desde allá, entonces también estás hablando de Dios, aunque no diga Dios en toda la canción. Entonces, nos toca más que estar pasándole sedazo a todas las cosas, porque, como te digo, hay dos sectores, uno que se puede ver demasiado religioso y otro demasiado liberal. Pero yo creo que de la abundancia del corazón hablará la boca de aquellos de los que quieran llevar un mensaje real. Y al final los corazones y la intención por lo que esa persona hace lo que hacen solamente lo conoce Dios. Uf. Sé que el tiempo ha avanzado. Ha sido una charla muy amena. Sé que no va a ser el último podcast. Pero acá siempre tenemos una pregunta muy especial. Sí. Finalizando. Y es, si mañana Dios tuviera que escribir algo en el libro de la vida sobre Rambo Cristiano y ya no estuviera en este mundo, ¿qué te gustaría que fuera escrito sobre ti? Que fui capaz de ser radical. Que fui capaz de poner a Dios por encima incluso de muchos deseos que esta carne muchas veces quiere. Y sobre todas las cosas, que fui un joven fuerte y valiente, esforzado, un soñador.
Y ya, que se encargue el Señor de poner lo demás que quiera poner. Uf, súper bonito, porque sí, eso es realmente, te agradezco que tú hubieras pasado por acá. Para mí es un honor, un privilegio. Admiro lo que haces. Sé que a veces me pasa porque cuando son artistas que hablan, yo hoy quería hablar con Anderson. Ajá. Y sé que hay mucha música, sé que se viene también una canción que se llama Chilling. Sí. Y que invitar a las personas, porque sé que para cuando salga este podcast vamos a estar como muy alineados, tanto con el lanzamiento como con, con el podcast. ¿Por qué sale Chilling? Bueno, Chilling sale como parte de algo que estamos trabajando que se llama Radical. Y es una posición, ¿te entiendes? Y es parte de mi identidad. Es la primera canción de lo que va a ser un EP que se llama Radical, fue Radical. Y es una canción muy contundente con un mensaje revolucionario. Así como Jesús. Wow. Pero esta canción de Chilling también habla de una parte de lo que es Rambo cristiano. Y habla de ese chalón que yo tengo, aún estando en este mundo con todos los deseos que cualquier joven puede tener. Es como un Rambo que está viviendo su sueño en el Señor. Y que me siento chilling, me siento relajado, me siento en paz, en chalón. Y es como dice ese versículo en esa palabra, que Dios nos da una paz que no es como la que el mundo da. Y en esa paz es la que yo estoy viviendo. Sí, hay una parte de mí que es un radical, pero también hay una parte en la que yo también estoy chilling. Y de eso se trata esta canción. Chilling con mi familia en la city. ¿Te entiendes? Que estoy disfrutando de cosas sencillas, como comerme un helado con gente que amo, tomarme una botellita de agua, hacer una recocha con los panas. Y eso también me hace sentir bien. No necesariamente todo lo que se mueve alrededor del círculo artístico. Entonces, de eso se trata Chilling. Este álbum de Radical o este EP tiene diferentes partes de lo que es Rambo cristiano. Primero iniciamos con esto de Radical y esta parte ahora que viene que es Chilling. Y sé que a las personas les va a gustar mucho porque en Radical estoy haciendo otras cosas que no es que no me había atrevido a hacerlas. Sí, son partes que estaban dentro de mí. Pero muchas veces no me gusta formar parte de la ola, sino quizás en momentos me gusta hacer auténtico, original, en el momento. Entonces, quizás el género y estilo de música que estoy haciendo ahora, que quizás no es la tendencia que está ahora, pero sí es el momento de Rambo cristiano hacerlo. Wow, qué bien, de verdad que me alegra mucho. Me encantaría obviamente seguir hablando porque ya si nos ponemos a hablar de música, sé que aquí nos quedaríamos un montón, sé que te están esperando también el equipo de trabajo, porque hoy también están trabajando, no le bajan, Dios ha sido bueno. Y gracias de verdad por sentarte aquí en estas sillas de CJTV oficial. Qué historia. Yo la verdad entre todo lo que vi, te dije ahora al comienzo, yo dije, he visto que lo tocan así, pasan al siguiente como que... Pero hoy pudimos ver, aunque sea una parte, una luz, como tú lo dijiste ahora, de tu esencia. Y de verdad que me siento muy honrado de recibir un hijo de Dios, una persona que se ha dedicado a ser radical en sus principios, en su visión, en lo que tiene. Y creo que es algo que tenemos que traer a este tipo de conversaciones para toda la gente. Y no, que te aprecio un montón y que muchas gracias de verdad. No, gracias, bro. Gracias a toda la gente linda de CJ Radio. Gracias, Santi. Porque hemos llegado a esta ciudad, a Medellín. Y para mí era un sueño, como te lo decía antes. Pero qué bueno que Dios nos rodee y nos rodee con muchas personas de esta ciudad bella. Y de un movimiento bonitísimo que hay acá, que me encanta. Recuerdo cuando vine el año pasado, ver a los muchachos, a D1, a Ferrariza, Esteban Tape, De Caminos, Yanni, J. Tantos chicos que están trabajando de acá, a Andy. Hay otros jóvenes de acá que lo están haciendo muy bien. Y no solamente los de acá de Medellín. Veo en Colombia que se está levantando mucha gente bacana. Nación Santa, Kefa, el Benji también que está cantando, La Reforma en Bogotá, Creyente.7 que es pana.
muchos jóvenes que Miranda, Daniela Galeano. Dios está haciendo algo muy bonito en este país y le doy gracias a Él el privilegio que me da de formar parte también de este movimiento acá, ¿entiendes? Y lo bendigo a todos los chicos, a todos los jóvenes también que sueñan. Los invito a que se acerquen más al Señor y sé que esa es la clave de todo. Creo que cuando nosotros ponemos nuestros sueños a la mano de Dios, que podamos ver esos sueños cumplidos. Así es. Un episodio más, mi gente, en CJ Podcast. El proceso, la vida, Dios, por encima de todo. Y obviamente, ahí está Anderson. Ahí vas a salir sus redes sociales, obviamente, mientras viene el podcast. Y a que se suscriban y a que nos sigan en las diferentes redes sociales, tanto como a Anderson y a Rambo Cristiano, que así lo encuentran, Rambo Cristiano RD en Instagram. Sí. Entonces, súper práctico, súper fácil. Acá en la casa, abrazos y bendiciones para todos. Cuídense mucho.